Objeto textual, con León. Un texto, una idea, una conversación. Comienzo. En un mundo lleno de palabras, hay algunas que no solo narran la historia, sino que la mantienen viva. Bienvenidas, bienvenidos a Objeto Textual, un texto, una idea, una conversación. Hoy nos acercamos a una memoria que no es pasado, sino presente y también disputa. Porque hablar de Emiliano Zapata no es solo hablar de historia, es hablar de tierra, de justicia y de un país que aún se está construyendo. Quédate, porque hoy vamos a conversar sobre memoria histórica, lucha social y lo que significa heredar una historia que sigue viva. Hoy está con nosotros Edgar Castro Zapata. Él es historiador, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y bisnieto del general Emiliano Zapata. Es presidente de la Fundación Zapata y los Herederos de la Revolución y ha dedicado su trabajo a preservar, investigar y difundir la memoria histórica del movimiento zapatista. También es autor de obras como Emiliano Zapata, Testimonios de la Revolución del Sur. Su labor recupera voces directas de quienes vivieron la lucha, apostando por una historia viva, contada desde sus protagonistas. Además, ha insistido en la importancia de transmitir estos valores a las nuevas generaciones, recordando que Emiliano Zapata luchó por un país igualitario y con justicia social. Edgar, bienvenido al Objeto Textual. No, muchas gracias, Alberto, por invitarme a tu programa Objeto Textual y bueno, pues compartir con tu audiencia y principalmente a las nuevas generaciones, pues este legado histórico que se ha identificado con la justicia social a transcurrir de la historia de México, ¿no? Claro que sí, no, muchas gracias. Ya sabes que pues aquí tenemos las puertas abiertas y yo sé que tienes una agenda ahí bastante apretada siempre, pero te dice un espacio y lo agradecemos mucho. Oye, ¿qué tal si hacemos ahí unas primeras preguntas para ir sacando pues la plática aquí del objeto textual? Te quisiera preguntar en primera instancia, si tuvieras que definir hoy a Emiliano Zapata en una palabra, ¿cómo lo harías? Pues creo que lo definiría como Zapata de- significaría justicia, ¿no? Justicia social. Zapata es justicia social. ¿Crees que México todavía puede alcanzar justicia social en su totalidad o vamos avanzando? Pues yo creo que a base con lo que emprendió durante más de 100 años, este 10 de abril se cumplen 107 de su asesinato y se caracterizó su movimiento revolucionario con la búsqueda de la justicia social, de la equidad, ¿no? Y creo que ha influenciado a los gobiernos que se han asentado después de su muerte. Y creo que sin el zapatismo no hubiera influenciado, pues ya lo sabemos que en el artículo 27 de la Constitución, a la dotación y restitución de tierras, pero desgraciadamente en el 94 pues se eliminó el reparto agrario, se abrió a las puertas mercantiles la propiedad ejidal, ¿no? Y yo creo que mientras exista carencias en una familia campesina inmigrante, creo que está en deuda, ¿no? Los gobiernos que se han asentado actualmente, pues ese anhelo de la búsqueda de la justicia zapatista, ¿no? Que creo que no han sabido finiquitar, ¿no? La, los anhelos de la revolución que desgraciadamente están trillados por el discurso de gobierno, Mm. pero creo que si existen esas carencias, ¿no? Todavía no se ha saldado el ideal de la revolución zapatista. Claro. Ahorita vamos a ir por allá con lo de tu libro, a ver si luego nos cuentas algo que se me hace muy interesante. Oye, esta pregunta va más de manera personal. ¿En qué momento entendiste tú como Edgar Castro Zapata,
que toda tu historia, toda tu familia estaba ligada precisamente a México. Pues afortunadamente al amigo Alberto, creo que con que fue mi abuelo Mateo, el hijo menor del general, Ujú. la fortuna de criarme junto con mi madre, y eso me permitió, ¿no? Estar junto con él, y afortunadamente él lideraba movimientos campesinos y una institución que albergaba a los veteranos, y yo creo que ese acercamiento me fue acercando a la otra cara de la historia, ¿no? A la historia de carne y hueso, ¿no? Que es muy diferente a la historia oficial, Sí. ¿no? Y creo que eso nos dio en nuestros primeros años, pues esa conciencia, ¿no? Esa conciencia en saber de el otro lado de la historia, ¿no? Del zapatismo o de un personaje vuelto mito, ¿no? Que se ha, que se ha convertido en mito y también en bandera de la búsqueda de justicia. Y creo que eso me ha permitido pues tener esa visión, ¿no? Tanto interna, pero también como historiadores, ¿no? Tenemos es una visión más panorámica, ¿no? Que creo que Claro. que para mí un privilegio y un privilegio que también es entrevistarme como en tu programa Objeto Textual, en compartir todo esto, ¿no? De la otra historia de la familia Zapata. Muchas gracias, amigo. Yo te conozco ya tiene un rato, tuvimos la oportunidad de pues, estar aquí, precisamente en Emiliano Zapata, Veracruz, que Sí, viniste a dar una sí, conferencia, fue muy años. interesante y bueno, ya tiene un ratito y ha estado siguiendo todo este gran trabajo que has hecho. Pero a mí me llama mucho la atención que nosotros conocemos a Emiliano Zapata desde la historia, los libros, tú los acabas de mencionar, pero tú lo conociste al revés, ¿no? Con los personajes, con los que estuvieron ahí, carne y hueso, lo acabas de decir, todas las personas. Y de ahí creo que se desprende algo de tu libro, lo que has hecho, ¿no? ¿Es correcto? Pienso. O ¿cómo es que fue que llegaste a, a, a hacer todo este libro que comentábamos al inicio? Pues yo creo que es un trabajo de 16 años, ¿no? Desde que murió mi abuelo, me hice cargo de su instituto, Instituto de los Veteranos de la Revolución, que fue creado en los años 80, ¿no? Y eso me acerca ya no a los veteranos como a él le tocó, sino me tocó ya la etapa de las viudas de los Ujú. veteranos zapatistas. Órale. Bueno, y ahorita es contrastante porque desde hace 20 años, ¿no? Cuando muere mi abuelo, los gobiernos panistas, ¿no? Les cancelaron sus pensiones, Ujú. porque pensaban, ¿no? Bueno, ya muerto Mateo Zapata, ya todo ya se iba a acabar. Claro. Entonces ahí emprendimos esa lucha para que se les diera la igualdad a las viudas de veteranos, ¿no? Y afortunadamente estuvimos conviviendo en ese tiempo, en el 2007, con más de 45 viudas, ¿no? Que Bueno, creo que dan otra visión de la revolución, ¿no? Que fueron también parte importante, sostén de la misma lucha armada, pero también tuvieron esos sufrimientos, ¿no? Esas carencias y el impacto de la violencia, ¿no? Que yo creo que nunca hay que olvidar que la guerra es la guerra, ¿no? Y, y el México que estamos viviendo, que se vivió hace 100 años, pues fue violenta, tuvo complicaciones y bajas en las familias campesinas, ¿no? Pero se diferencia de la violencia de hace 100 años a la violencia actual, que peleaban con un ideal, ¿no? El ideal pues, que se caracteriza el zapatismo es pues que lo podemos englobar con la frase de Diego Rivera, ¿no? O magonista, tierra y libertad, ¿no? ujú. Pero creo que
que eso hay que decirlo, que decirlo con todas sus palabras, sin matices, ¿no? Y eso nos acerca más a esa historia incómoda, ¿no? Esa historia incómoda que no les gusta a los personajes sociales, políticos, escuchar. ¿Por qué? Porque todavía están los ecos de esas historias, ¿no? Incómodas para unos sectores que no les gusta que recordemos esta parte de la historia. Claro. Y lo que haces realmente es tener este objetivo, este diario vivir de preservar la historia de Emiliano Zapata, de las viudas de los zapatistas, de los veteranos, que es un trabajo diario, porque pues yo te veo que estás en Cuernavaca, que vas a México, que vas al sur, y siempre tienes invitaciones pues para hablar. O sea, entendemos que estás hablando desde la academia, que has hecho investigación. Tengo entendido que tú tienes, pues, obviamente acceso a las fuentes primarias y Claro, que toda ese bagaje histórico que tienes lo tratas de canalizar para, de cierta manera, también desmitificar algunas cosas y aclarar otras, porque es importante que se entienda todo, las dos caras de la moneda, ¿no? O sea, no es nada más solo una parte, esta que todos nos conocemos, enseñamos, que valoramos mucho, pero que también hay personas, tú lo acabas de decir, ¿no? Las viudas, los hijos, los nietos, los bisnietos, y que siguen ahí presentes, y que no sé hasta qué punto se esté diluyendo el ideal que tuvo el general Emiliano Zapata con ahora los movimientos sociales o las luchas sociales. Y te quería preguntar, ¿tú crees que en ese sentido puede seguir vigente el pensamiento de Zapata en el México actual? ¿Tú cómo lo has vivido? bueno, eh, lo ha tenido un referente para hablar sobre el impacto del Zapata póstumo, ¿no? Y la manipulación que ha tenido su ideal. Es el libro de Samuel Brun, La carrera póstuma de Emiliano Zapata, ¿no? Que creo que está muy trillado, ¿no? ¿No? Lo han manipulado a favor de los gobiernos que se asentaron después de su muerte, ¿no? Al actual gobierno también, ¿no? Que todos se dicen herederos de una revolución, ¿no? Pero desgraciadamente es hacia el discurso, ¿no? Que yo creo que el- la verdadera justicia, sí hay que dar apoyos económicos, ¿no? Pero creo que hay que darles a la gente la herramienta para que salgan adelante, ¿no? Que eso es la enseñanza que nos lega la historia, ¿no? Y si estamos englobados con Zapata, pues en sus años felices, como dijera el doctor Woman, ¿no? Del 14 al 16, como él no destruía las haciendas, sino las equipaba, las activaba a favor de la sociedad, aunque luego algunos lo catalogaban como comunista o socialista, ¿no? Pero no, Zapata no hay que catalogarlo, no hay que ponerse esas etiquetas, ¿no? Claro. Pero, pero la enseñanza que nos da Zapata es l- darles la herramienta para que la gente salga adelante, ¿no? Desgraciadamente, diluir su movimiento nunca va a acabar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay carencias y ha sido referentes su, su simbolismo, su idealismo ha influido en movimientos guerrilleros, campesinos, estudiantiles, guerrilleros, ¿no? Y hasta de líderes migrantes, ¿no? Que creo que es un símbolo incómodo para los gobernantes, ¿no? Porque les hace hincapié de que hay que hacer justicia a la gente,
y creo que el pensamiento de Zapata nunca va a, a caducar, ¿no? Es más, se fortalece más porque estamos viviendo un tiempo muy diferente a 100 años, ¿no? Yo soy de Morelos y se caracteriza mucho por la violencia, ¿no? El Ujú, secuestro de el crimen organizado en una tierra que forma parte icónica de una revolución social. Entonces, yo creo que estos ejercicios de reflexión que te agradezco de que me hayas invitado para difundir a la sociedad y a las nuevas generaciones que el cambio no es de una sola persona, sino son cambios sociales, ¿no? Que el aprendizaje de la historia es que todo lo que hemos conquistado durante más de 100 años fue conquistado por base de unas revoluciones violentas, ¿no? No se nos ha otorgado nada por dádivas, sino ah, se ha conquistado, ¿no? Desde la independencia, ¿no? De la independencia, la intervención, la reforma y la misma revolución, ¿no? Que ojo, ujú. no es discurso para enumerar transformaciones, ¿no? Claro, Simplemente, claro, claro. no, sino Ese discurso lo han tomado mucho, ¿no? Hacer ahí una línea así de tal, tal, tal fecha, y luego, llegamos aquí, por ejemplo, estamos en la revolución, estamos en Zapata. Sabemos muy bien que pues estos discursos siempre se acomodan dependiendo, obviamente, el gobierno en turno, unos a favor, otros hace, en contra, otros neutrales, lo que sea. Siempre va a pasar eso, ¿no? Los que estudiamos las ciencias sociales, que estamos en esta, ya porque tú como historiador, yo como estudioso de la filosofía, de la educación, entendemos ese proceso, ¿no? Y esta es una gran labor la que haces no solamente la difusión del legado de los herederos de la revolución, de las viudas y de todo el contexto y de lo que pueden considerar el mito de Zapata. Y quiero irme un poquito por ahí, porque tú, de toda la información que tú tienes, obviamente uno lee ciertas cosas y, por ejemplo, si yo le pregunto hoy a los chicos, oye, ¿qué entiendes de Emiliano Zapata? Me dirán una cosa, pero si yo le pregunto a alguien que estudió hace 40, 50, 60 años, si quieres, es totalmente diferente. Entonces, hay ahí versiones encontradas oficiales de los libros de texto, pero específicamente yo estoy seguro que tú tienes otras cosas, otro conocimiento. ¿Qué descubriste de Emiliano Zapata histórico que no aparece en los libros de texto? Que pocos podríamos saber, conocer, enterarnos, por ejemplo. pues, como sabemos, amigo, las diferentes corrientes históricas, ¿no? Porque de hace más de 60 años, yo crecí con el libro de Woman, ¿no? John Woman, Zapata y la Revolución, con un contexto muy regional de la figura y del movimiento, pero a base que hay nuevas interpretaciones, como el doctor Francisco Pineda Gómez, ¿no? Que le da una dimensión no solamente al personaje, sino a la influencia regional que tuvo en todo el sur del país, ¿no? Y hasta, hasta a nivel internacional. Son esas diferentes etapas que se rescatan estudiando las fuentes zapatistas, porque siempre decía el doctor Pineda Gómez, ¿no? Porque siempre han estudiado a Zapata y al zapatismo con fuentes de los enemigos, de los carrancistas. Pero sí, si los vamos a la fuente del, de estudiar el zapatismo a través del zapatismo, pues nos va a dar otra, otra interpretación desde tanto de las fuentes documentales y fuentes orales, ¿no? Y creo que eso dimensiona, pero también
caemos en los usos y abusos de la historia, ¿no? Que siempre quieren interpretar al movimiento campesino como Zapata, como, como un movimiento sin ideología, sin dirección y como ignorantes. Pero si los vamos a las fuentes, es totalmente contrario. Pero la historia oficial quiere legarnos que el mexicano o mexicano no tiene la capacidad de liderar, que siempre los líderes que se, que se encabezan estas luchas libertarias, pues son burgueses, ¿no? Por ejemplo, Ujú. Madero, ¿no? Que fue actor, y ahí no hubo ningún problema que lo tildaran de bandido, pero cuando retoma Zapata con su plan de Ayala, no, pues eso ya es bandidaje, ¿no? Eso ya es, pero Claro. si no estás en ese círculo de poder, ¿no? Ujú. Es muy interesante. Yo he leído el plan de Ayala, a mí se me hace una lectura maravillosa. He leído las cartas que le ha enviado Zapata a Villa y ahí precisamente es donde se desmenuzan estos intersticios que dejan a un lado siempre la historia oficial, la que conocemos, ¿no? O incluso la idea, el mito que nos presenta, ¿no? Que son ignorantes, de que son bárbaros, que son tal, 20,000 adjetivos calificativos. Pero cuando tú lo ves y te pones a analizarlo y leerlo con calma, te quedas totalmente sorprendido. Yo personalmente me apasiona mucho esta parte y específicamente el plan de Ayala y las cartas que tiene con Villa, ¿no? Es un tambache, no me imagino lo que has de tener tú, pero lo que está editado, yo lo que pude tener acceso, quedé realmente fascinado por la visión que tenía, ¿no? Por lo que quería hacer de México y que siempre ponía, yo lo siento así, siempre ponía ante todo a su gente, ¿no? Creo que le mencionaba algo así, ¿no? Es que es mi gente, porque le decían, no, es que vamos a hacer haciendas. No, no, yo no quiero nada de las haciendas, aquí el tema es para todos, y por eso creo que la confusión, lo que decías, es, pues es comunista, ¿no? Y casi que lo asesoraba ahí la URSS, entonces es muy chistoso, porque de una pequeña cosa o de estos, las referencias pocas que tengo, tú sabrás más, hay una gran distorsión, ¿no? Entonces, ahí es donde se hace muy, muy frágil también la memoria histórica y creo que es importante retomarla y de ahí la labor que tú haces de la difusión, de compartir y de siempre estar viendo, ¿no? Compartiendo con nosotros para que no se diluya, ¿no? Oye, No, claro. este, yo también quisiera al final preguntarte si estar siempre pues estudiando, compartiendo el legado de Zapata, el zapatismo, los herederos de la revolución y todo esto que haces a través de la AC es una carga, una responsabilidad, una misión. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que responsabilidad, ¿no? Y continuidad, ¿no? De lo de trabajo de mi abuelo, ¿no? Pero con mucha responsabilidad que durante más de 20 años siempre me he dedicado mucho a la difusión y a lo cultural, ¿no? Si lo hubiera ocupado, ¿no? Para otros fines, ¿no? Políticos, pues ya lo hubiera hecho, Ok, ¿no? sí, 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 Entonces, sí, claro, creo totalmente. que he sido muy claro, ¿no? Si vería yo esto como un trampolín político, pues ya lo hubiera utilizado, ¿no? No Pero creo estuviéramos platicando, estuvieras en otro país, que no, disfrutando de la vida, ¿no? Que sí, sería pero creo totalmente contrario a lo que que diría Emiliano Zapata, ¿no? Siento, sí, yo creo que responsabilidad, ¿no? perfecto. Creo que la continuidad, ¿no? De, y el respeto hacia la memoria, ¿no? La memoria. Y no ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil con los gobiernos que se asientan aquí en Morelos y estamos en la resistencia, ¿no? Ujú, ujú. Algunos les gusta, algunos no les gusta, pero yo creo que pues que esos son
son los como exon transversos, son los combates por la historia, ¿no? Claro, sí, 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 hay que dar la lucha es lo importante, la lucha ideológica. Ya casi estamos por cerrar el programa, es algo muy rápido, pero muy sustancioso. Y una última pregunta más de reflexión y luego una dinámica de completar unas frases. La pregunta sería, ¿qué le diría hoy Emiliano Zapata a México? ¿Qué crees tú? Qué le diría Emiliano Zapata a México actualmente? Que no se dejen de los... Hay unas palabras que lo registra uno de sus secretarios, Serafín Robles, que lo digo en mi libro, ¿no? Echarles harta bala para que no Ujú, se les olvide que la justicia no, s- no se no se ofrenda, sino hay que luchar, ¿no? Yo creo que claro, es eso, que no se venza. sí, sí, se conquista. Echarles harta bala, pero ahorita ya Échale. la bala es con argumentos, ¿eh? Claro, argumentos por todos lados. Claro, claro, hacemos la analogía, ¿no? Oye, Exacto. para terminar, te voy a compartir tres frases en esta dinámica final, tres frases para completar. Y lo primerito que se te venga a la mente, eso nos comentas, ¿no? Bueno, la primera frase sería, un pueblo sin memoria es, Olvido, perfecto. La justicia social en México, está perdida. perdida. Ok. La última y nos vamos. Emiliano Zapata es Justicia. justicia. Muy bien, muchas gracias, amigo. Oye, pues Edgar, muchas gracias por esta conversación rápida, amena, pero muy profunda. Gracias por recordarnos de la historia, que realmente no es un archivo muerto, es una voz que sigue interpelando. Y muchas gracias por estar aquí No, en el objeto textual. Algo que nos quieras comentar de final. no, pues ya el próximo mes se cumple otro aniversario más del asesinato del general Emiliano Zapata y pues aquí en Morelos siempre es la tradición recordarlo con cabalgatas, con Ujú. exposiciones, con presentaciones del libro y yo y a través de, de tus redes sociales pues compartirles Sí. a los interesados pues que nos sigan en las actividades zapatistas aquí en el estado de Morelos. Sí, sí, amigo, muchas gracias. Comparte todo lo que tengas y aquí te apoyamos con mucho gusto. Y bien, a quien nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Recuerden, aquí es el objeto textual, un texto, una idea, una conversación. Hasta la próxima. Objeto textual. Con León. Un texto. Una idea. Una conversación.